Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a la reunión familiar. Antes de comenzar quisiera que tengamos una oración. Gracias Dios, Señor amado, que estás en los cielos. Nos acercamos, Señor, a tu presencia, agradecidos en este día que nos has dado, que nos has regalado. Agradecidos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Agradecidos, Señor, por tu salvación, porque un día enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestras enfermedades, Señor. Te agradecemos porque hoy podemos alabarte, porque hoy podemos cantarte, porque hoy podemos ser tus hijos, Señor. Ahora queremos alabarte, como decíamos, y te pedimos, Señor, que tú guíes nuestras alabanzas, nuestros labios, que no solamente sean palabras las que digamos, sino que sean de un corazón sincero, el cual quiere adorarte. Te agradecemos también por tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas a Gustavo, que tiene a cargo tu mensaje. Te pedimos que nos hables, Señor, a través de él, a cada uno de nuestros corazones. Y también te pedimos, Señor, si hay alguna persona que aún no te conoce, que aún no ha tenido ese encuentro personal contigo, te pedimos que obres en su corazón para salvación. Te agradecemos todo esto y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a cantar 2 coros y antes de comenzar quería que leamos 2 versículos. Uno está en el Salmos 9:2 que dice: me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y el otro es el Salmo 13:6 que dice: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Bueno, un coro que nos habla de cantar, dice: canto de alegría porque tengo amor, vivo cada día con el Salvador. Quiero a todo el mundo de él siempre hablar, porque Cristo a todos nos quiere salvar. Y el segundo coro que vamos a cantar, en su precoro dice: al que el Hijo hace libre, él es libre en verdad. Y a continuación dice: rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. El coro hay libertad. Cantamos. Canto de alegría porque tengo amor, vivo cada día con el Salvador. Quiero a todo el mundo de él siempre hablar, porque Cristo a todos los quiere salvar. Canto porque tengo amor, vivo con el Salvador. Quiero a él siempre hablar, Cristo te quiere salvar. En todas las pruebas él te ayudará, no te desampara, no te dejará. Él te necesita para trabajar. Vamos adelante, vamos a triunfar. Canto porque tengo amor, vivo con el Salvador. Quiero de él siempre hablar, Cristo te quiere salvar.
Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que desagrada a Dios. Y hoy, amigo, amiga que tal vez estás mirando la reunión, te quiero decir que hoy Cristo quiere libertarte. Hoy Cristo te quiere dar la libertad, te quiere dar vida eterna. Y te podrás preguntar, ¿de qué te quiere libertar? De lo que nos dice acá, de tu pecado. Así como yo un día fui esclavo del pecado y le pedí perdón a Cristo, hoy te quiero invitar que vos también podés hacerlo por medio de una oración. Así donde estés, en tu casa, pedirle perdón a Cristo, abrirle tu corazón y pedirle perdón por todos tus pecados y pedirle que venga a vivir en tu corazón. Y Él te puede dar la libertad y te puede dar la vida eterna. Bueno, ahora continuamos con la reunión y pasamos a la parte del mensaje que está a cargo de Gustavo Piraino. Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Vamos a compartir en este nuevo encuentro una reflexión en la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 1. Vamos a leer la historia de un hombre que se llamaba Nicodemo, que tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Así que vamos a leer entonces el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 1. Dice la Escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones y nos ayude para que podamos sacar la enseñanza para cada una de nuestras vidas. Encontramos aquí, como decíamos, la historia de un hombre que se llamaba Nicodemo, el cual tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y ese encuentro iba a cambiar su vida para siempre. Y yo pensaba en estos tiempos que estamos viviendo, que es una palabra que se usa a menudo, cambiar. Escuchamos en las noticias, escuchamos a muchas personas que hablan acerca de que el mundo después de esto que está pasando va a cambiar, o que el mundo está cambiando. Y la realidad que nos enseña la palabra de Dios desde hace miles de años, desde que fue escrita, es que el hombre necesita un cambio, pero necesita un cambio profundo, un cambio espiritual en su vida. Necesita, como hemos escuchado al principio y como hemos cantado, necesita la libertad de la esclavitud del pecado. Y para poder obtener esa libertad necesita un cambio profundo en su interior. Y eso era lo que buscaba Nicodemo. Lo primero que la palabra de Dios nos dice acerca de este hombre era un principal entre los judíos. Era un hombre que ocupaba un lugar destacado dentro de la sociedad judía. Y como principal judío, la historia que más adelante la Biblia nos va narrando dice que él era o pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de hombres allí destacados judíos, liderados o presididos por el sumo sacerdote, y que en aquel tiempo tenían la misión de juzgar las cosas del pueblo de Israel. Y dentro de estos hombres destacados estaba allí Nicodemo. Lo segundo que nos dice la palabra de Dios es que Nicodemo se acercó al Señor Jesús de noche. Dice la Escritura, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y esto siempre, al leer esta Escritura, siempre me ha llamado la atención, ¿no es cierto? Que él se acercara al Señor allí de noche. Y hay al menos dos pensamientos que podríamos tener en este día acerca de esto. El primero y el más conocido es que él se acercó de noche justamente por la posición que él ocupaba. Hemos dicho que él ocupaba una posición destacada dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo judío, junto a aquellos que gobernaban en aquel tiempo cuando el pueblo judío estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y aquellos que gobernaban y aquellos que eran los líderes religiosos de aquel momento estaban en contra del Señor, justamente por lo que el Señor hablaba, justamente por lo que el Señor decía. Ellos estaban en contra del Señor Jesucristo y del mensaje del Señor Jesucristo. Y todo aquel que se acercaba al Señor o hablaba con Él o simpatizaba con Él era perseguido y era tenido y era mirado de una mala manera, por así decirlo, ¿no es cierto? Y entonces una de las cosas por las cuales quizás Nicodemo se acercó al Señor de noche para tener ese encuentro con Él era por temor a que abiertamente le vieran platicar con el Señor. Pero también hay otra cosa que podríamos considerar, otro pensamiento que podríamos considerar, y es la inquietud espiritual que tenía Nicodemo. Nosotros sabemos que generalmente cuando en la noche, cuando terminamos un día de labor, cuando terminamos un día en los quehaceres de cada uno, y estamos en la noche cuando nos vamos quizás a nuestra habitación y cuando vamos a la hora del descanso, hacemos como un balance o empezamos a pensar en las cosas vividas. Y muchas veces allí nos asaltan las inquietudes, los pensamientos en cada uno de nuestros corazones. Y sin ninguna duda, quizás Nicodemo tenía muchas inquietudes en sus corazones. ¿Quién no se ha preguntado, o quizás se preguntará, acerca o relacionado con las cosas de Dios? En algún momento de nuestra vida
todos hemos pensado cuál es nuestra relación con Dios. Y quizás tú estés pasando por un tiempo de pensar cuál es tu relación verdadera con Dios. Nicodemo estaba necesitado de hablar con el Señor Jesús. Y fíjense en que lo tercero que nos dice la Escritura es que respondió Jesús a lo que Nicodemo afirmaba, que tú eres salido de Dios porque haces cosas y maravillas y solamente alguien que está con Dios puede hacerlas. Y el Señor Jesús le responde: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense en que el Señor le contesta algo que Nicodemo no había preguntado. Nicodemo tenía inquietud de saber quién era el Señor, pero el Señor le responde y le muestra la necesidad que él tiene de un cambio profundo en su vida, de un cambio verdadero, de un cambio que solo Dios puede dar a través de Cristo. Y le dice: es necesario para poder ver el reino de Dios que nazcas de nuevo. Y esto nos hace pensar en este día. La primera reflexión que debemos guardar en nuestros corazones es saber que Dios conoce cada uno de nuestros corazones, cada uno de nuestros pensamientos. El Señor conoce cada uno de los pasos que damos en nuestras vidas. Si no, fíjense en lo que dice el capítulo 2, versículo 23 de este mismo libro de San Juan. Dice que el Señor Jesús, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Y la Escritura dice: porque conocía a todos. Te conoce a ti, me conoce a mí. Sabe cuál es la necesidad de nuestros corazones, sabe cuáles son nuestros pensamientos. Quizás en este día estés necesitado de un encuentro personal con el Señor para que perdone tus pecados, para que cambie tu vida, para que quite tus miedos, para que quite tus dudas, las dudas de tu corazón. Pero también, hermanos, hermanas, conoce cada uno de los corazones de aquellos que han creído en Él y saben en qué estado está, saben cuáles son nuestros pensamientos, sabe cuál es nuestro camino por el cual estamos andando. Y quizás también sea un momento para que cada uno de nosotros reflexionemos qué estamos haciendo y qué estamos pensando. Y quizás debamos tener un encuentro con el Señor. También para quizás pedirle perdón por algún pecado que hemos cometido, que hemos hecho. Quizás para decirle al Señor que nos ayude a volver al camino. Quizás sea un tiempo para decirle al Señor que nos ayude para que podamos doblar nuestras rodillas en oración, para retomar la lectura de su palabra, para retomar el camino de la santidad, para honrarle y para servirle a Él. Pero lo cierto es que el Señor le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Es necesario que tengas un cambio profundo en tu vida, que dejes atrás todas aquellas cosas que te impedían acercarte a mí para poder nacer de nuevo. Y dice que Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, el Señor le dice que necesita una purificación, necesita una limpieza profunda, una limpieza espiritual. Necesita el perdón de sus pecados. Fíjense en lo que dice el apóstol Pablo escribiendo su carta a Tito en el capítulo 3 y en el verso 5, hablando de la obra del Señor Jesús. Dice: nos salvó, ¿quién? El Señor Jesús, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Siempre que la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, nos habla acerca de la limpieza, literalmente por medio del agua y acompañada por el Espíritu, nos habla de una purificación, de una limpieza profunda. Podemos encontrarlo allí en el libro
de números en el Antiguo Testamento. Podemos encontrarlo en los Salmos, por ejemplo en el Salmo 51, del versículo 9 en adelante: lávame, dice el salmista, y así será limpio mi corazón. Necesitaba Nicodemo una purificación, una limpieza profunda, una limpieza espiritual, porque dice que lo que es nacido de la carne se queda con la carne y se va con la carne. Ahora, lo que es nacido del Espíritu, ese nuevo nacimiento, eso tiene destino celestial, tiene destino de eternidad. Y como tal, debe ser puro y debe ser limpio, porque dice que en el cielo no puede entrar nada que haga abominación o que haga pecado. Lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu y es celestial. Dice la Escritura: no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y ahí el Señor le pone ese ejemplo a Nicodemo para que él pudiera comprenderlo, ¿no es cierto? Y para que cada uno de nosotros podamos comprenderlo. Dice: el viento sopla de donde quiere. Y es verdad, nosotros no podemos controlar al viento, ni podemos entender cómo funciona, ¿no es cierto? Pero sí podemos saber y podemos ver los efectos que el viento causa, ¿sí?, en nosotros, en la naturaleza. Bueno, el Espíritu es lo mismo. No podemos controlarlo, no podemos entenderlo en su totalidad, pero sí podemos ver la prueba del fruto, ¿sí?, que el Espíritu da en la vida de los hombres. Y a cada uno de aquellos que un día hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, podemos dar fe que somos frutos del Espíritu Santo de Dios, que ese fruto habita en cada una de nuestras vidas y que nos cambió profundamente y nos hizo nacer de nuevo. Hemos sido cambiados nuestros corazones y nuestras vidas y pasamos a ser llamados hijos de Dios. Pero también va a haber otra pregunta y otra respuesta del Señor. Dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Qué pregunta, ¿no es cierto? Hasta ahí estaba todo bien. Nicodemo venía entendiendo que necesitaba tener un cambio profundo en su vida. Necesitaba quitar las inquietudes de su corazón, de sus pensamientos. Quizás se sentía agobiado por el pecado de su vida. Quizás se sentía alejado de Dios. Quizás sentía que su vida no tenía el sentido que él necesitaba darle en cuanto a lo espiritual. Entonces le pregunta al Señor y le dice: ¿cómo puede hacerse esto? Y le responde Jesús y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y el verso 14 y el verso 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se hace esto?, preguntaba Nicodemo. Y el Señor le responde: era necesario que el Señor muriese en la cruz del Calvario. Era necesario que Él fuera crucificado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio de Juan nos muestra en toda su extensión el pensamiento de Juan, guiado por el Espíritu Santo. Es mostrar la deidad de Cristo, es mostrar la obra que Él vino a hacer, es mostrar el poder de la palabra de Dios, es mostrar la obra maravillosa de la cruz. Y el Señor Jesús le muestra de esta manera a Nicodemo que era necesario que él creyese en la obra que el Señor Jesús iba a hacer allí en la cruz del Calvario. Y le vuelve a mostrar de una manera que él pueda entender. Y utiliza aquel pasaje de las Escrituras allí del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel había pecado y Dios manda aquellas serpientes que mordían a aquellos hombres, y cuando eran mordidos morían,
y el pueblo desesperado le pide a Moisés que haga algo y Moisés ora a Dios y Dios le muestra que debía ser aquella serpiente de bronce, levantarla y todo aquel que mirara era salvado de la muerte. Y el Señor está mostrando esto, que iba a ser un día levantado entre el cielo y la tierra en una cruz, donde Él iba a derramar su sangre preciosa y todo aquel que mira y cree en el sacrificio de Cristo será salvo y no se perderá, sino que obtiene la vida eterna. Así, Nicodemo, tenés que hacer tu cambio profundo, creyendo en mi palabra, creyendo en mi obra, mirándome a mí y creyendo para obtener el perdón de tus pecados. Necesitaba Nicodemo un cambio profundo, necesitaba saber cómo hacerlo. El Señor le muestra de qué manera él puede obtener el perdón y la salvación de su alma. Y vaya que la Biblia nos cuenta que Nicodemo cambió, que realmente el Nicodemo había creído en el Señor como su único y suficiente Salvador. Lamentablemente, muchas personas conocen acerca de Dios, muchas personas han escuchado el mensaje de la palabra de Dios, muchos la escuchan, muchos leen la Biblia, pero nunca han experimentado el cambio profundo de la palabra de Dios. Nunca han experimentado en sus vidas el nacer de nuevo. Y lamentablemente todos aquellos que simpaticen con el Evangelio o crean agradar a Dios y nunca han tenido un cambio profundo en sus vidas, jamás podrán entrar en el reino de los cielos. Y decíamos que las cosas espirituales o las cosas del Espíritu se prueban por los frutos que dan esas vidas. Y la prueba está en la vida de Nicodemo, que él experimentó ese cambio profundo, porque si nosotros seguimos leyendo en el libro de Juan, en el capítulo 7, del versículo 45 al versículo 52, dice que un día los alguaciles querían prender al Señor y decían mentiras acerca de la obra del Señor. Y allí estaba Nicodemo, y ya no se ocultó, sino que defendió al Señor. Y más adelante lo encontramos cuando el Señor muere allí en la cruz y Él va delante de los gobernantes a pedir el cuerpo del Señor junto con José de Arimatea. Ya no se ocultaba, sino que se mostraba como discípulo del Señor. Y esto me hizo pensar, hermanos y hermanas y amigos que quizás escuchen en este día, que allí en un primer momento Nicodemo parecía un cobarde, ¿sí? Se ocultó para encontrarse con el Señor. Quizás fue un cobarde a los ojos de los hombres, pero fue un valiente a los ojos de Dios. Porque hay que tener valentía de reconocerse pecador delante de Dios, de reconocerse necesitado. Y eso es lo que más le cuesta al hombre quizás, quebrar su orgullo y decirle a Dios que está necesitado. Y Nicodemo lo hizo delante del Señor y fue un valiente en la hora más triste quizás del Señor, cuando murió allí en la cruz. Fue a pedir el cuerpo del Señor para llevarlo a la sepultura. Qué linda experiencia la de Nicodemo, poder experimentar el cambio profundo en su vida, poder experimentar la salvación, poder experimentar vivir cerca de su amado Salvador. Que esto también pueda crear un compromiso en cada uno de nosotros, que ese cambio profundo pueda hacerse patente cada día de nuestras vidas. Porque así como Nicodemo, hay muchas personas que están necesitadas, muchas personas que necesitan conocer acerca del amor de Cristo, acerca del amor de Dios. Dice el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, si hemos sentido en nuestras vidas el cambio profundo, si hemos nacido de nuevo, que el Señor nos pueda utilizar, que podamos ser de
la parte de, o formar parte de aquellos pies hermosos que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dice la Escritura que la gente necesita creer, que la gente necesita invocar, que la gente necesita oír, que la gente necesita que le prediquen. Y la Biblia nos dice a nosotros, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Nosotros somos enviados a predicar. Nosotros somos mensajeros de parte de Dios a un mundo que está necesitado, a un mundo que necesita un cambio profundo, a un hombre que necesita nacer de nuevo. Nosotros somos llamados a llevar las buenas nuevas de paz. Qué compromiso que tenemos delante de Dios, a experimentar este cambio profundo. No sé cómo estará tu vida. Quizás estés necesitando que Dios perdone tus pecados, quizás estés necesitando tener un encuentro que nunca tuviste con el Señor, un encuentro personal, para que Él lave tus pecados, para que Él te perdone. Quizás seas un hermano que está apartado, quizás seas un hermano que está enfriado, quizás seas un hermano que está viviendo, en vez de la vida espiritual, la vida carnal. Quizás seas un hermano que está adormecido. No sé cuál es tu estado, pero sí sé que el Señor conoce cada una de nuestras vidas, conoce cada uno de nuestros corazones y no tiene necesidad que nadie le dé ese testimonio de lo que hay en el hombre, porque Él sabe lo que hay en el hombre. Y esto también me hizo pensar que a veces nosotros somos proclives a señalar, ¿no es cierto?, los defectos de los demás y no mirar nuestras propias vidas. Sabemos que el Señor sabe y conoce lo que hay en cada uno de nosotros. Que en este día podamos pensar y reflexionar en estas cosas. Tomar el ejemplo de Nicodemo, ¿sí? Que un día dijo, me tengo que levantar y tengo que ir a preguntarle al Señor, ¿cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Quizás sea la experiencia tuya en este día. Tomar la decisión de levantarte del lugar que estés y tener un encuentro personal con el Señor. Contarle lo que te está pasando. Y el Señor te va a mirar, como lo miró a Nicodemo, con esos ojos tiernos, con esos ojos de amor, pero con esos ojos que pueden penetrar a lo más profundo de nuestras vidas. Y Él te va a hablar acerca de la necesidad que tú tienes. Él te va a tratar personalmente, porque Él sabe cuál es tu necesidad, cuál es mi necesidad. Y no solamente la conoce, sino que Él tiene la solución para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas. Él sabe tratar con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Y Él te mostrará el camino por el cual debes andar. Y por sobre todas las cosas te mostrará la salvación y la vida eterna. Que el Señor nos bendiga en este día, que podamos pensar y reflexionar acerca de estas cosas. Y para los que somos sus hijos, no perdamos la oportunidad, ¿sí?, de vivir este cambio profundo que ya tenemos en nuestras vidas, que podamos hacerlo realidad cada día, para poder ser el conducto o la vía para aquellos que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Terminamos con una oración. Oramos. Te damos gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, mirar en tu palabra estas cosas tan sencillas pero tan importantes, que conllevan, Señor, a la salvación de cada una de nuestras vidas, la oportunidad que tú nos das de poder creer en Cristo como único y suficiente Salvador, y así poder obtener la salvación y la vida eterna. Rogamos en este día, Señor, por alguien que quizás todavía no te conoce, que todavía no tuvo un encuentro personal contigo, que lo pueda hacer en estos momentos y con sencillez pueda pedirte perdón, pueda aceptar la obra que tú hiciste allí en la cruz, pueda lavar su corazón, sus pecados con la sangre de Cristo que fue derramada allí en la cruz del Calvario, y pueda encontrarte contigo, Señor, y ser salvo para toda la eternidad, y así tener la posibilidad de entrar a los cielos para estar juntamente con Cristo allí. Yo voy pues a preparar lugar para todo aquel que cree en mí, y allí lo llevaré
para que disfrute de la vida eterna, dice tu palabra. Que realmente, Señor, tú nos estés bendiciendo, nos estés guiando, nos estés ayudando, Señor, para que podamos seguir meditando en tu palabra, para que tú nos sigas enseñando y por sobre todas las cosas, para que podamos practicarla en cada una de nuestras vidas. Para aquellos que somos tus hijos, para que podamos dar testimonio del cambio profundo que Cristo produjo en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Celestial, para que cada día podamos ser más espirituales y podamos honrar y glorificar tu nombre. Nos dejamos en tus manos y te pedimos agradecido todo en el nombre y en los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Que Dios les bendiga. Bueno, amigos, hermanos, les agradezco por haber participado de la reunión allí en sus casas. También le agradecemos a Gustavo por la preparación del mensaje, por el tiempo que apartó para la preparación del mensaje. Y bueno, nos estamos despidiendo y nos estamos viendo en la próxima reunión, que es el viernes próximo, que vamos a continuar estudiando la carta de Efesios. Hasta luego.